descartaban también esto. Producen niveles más altos de lesiones agrupadas en el ADN que los rayos X. Esa era la solución. Y esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta 4, que es la pregunta 1 de la práctica. Relación ultravioleta, por eso tampoco quería mucho hablar ese día, porque era la misma pregunta. Si la habían resuelto bien, resolvían bien las dos. Si la habían resuelto bien aquí. Si la habían pensado bien, ahí también se daba cuenta. Consta de fotones con una longitud de onda en el intervalo de 100 a 400. No es una radiación ionizante, ¿por qué? Solo me enfoco en esa radiación. Es un no ionizante. ¿Por qué? Si ustedes tienen estas opciones, ¿no? La radiación ultravioleta no es una forma de radiación ionizante porque los fotones tienen carga suficiente. Carga, nada que ver. No tienen carga. Los fotones ultravioleta tienen una masa suficiente. No, nada que ver. ¿No? Masa no tienen. Los fotones, o sea, nos quedarían estas de hoy. Los fotones ultravioleta no tienen energía suficiente para producir electrones libres en los átomos. Los fotones ultravioleta son especiales y no pueden ser absorbidos por cualquier material, ¿no? La radiación ultravioleta tiene una longitud de onda mayor que la radiación ionizante. ¿Cuál han marcado ustedes, la mayoría? ¿Cuál han marcado ustedes? Esa es la E, que no dice E. Tiene una longitud de onda mayor, no tiene baja energía. Sí. Ah, tiene una longitud de onda grande. En realidad sí, nosotros hemos hablado de eso, de que la energía es inversamente proporcional a la longitud de onda, ¿no? Pero lo que pasa es que por eso no les quería decir mucho, lo que pasa es que yo estaba hablando de ese rango de energía, de ese rango de longitud de onda. Si esos dos fotones de ultravioleta, o sea, de 100 y 400, pueden o no ionizar. Es más, si ustedes solo discriminaban en la práctica, hacían solo el de 100, iba a ser suficiente, ¿no? No necesitaban hacer el de 400, pero todos me han hecho los dos. Más puntos no. Entonces, yo le daba vueltas en la casa y decía, ¿cómo les va? Yo creo que les voy a valer las dos opciones, pero en realidad considero que las dos opciones, porque lo hemos conversado siempre eso en clases, ¿no? Y se pudo haber confundido, ¿no? Pero la opción correcta es que no tiene ninguno de los dos fotones la energía suficiente para ionizar. No, ninguno de los dos. Ninguna de las dos energías. Así que se han valido, entonces, y en la práctica les había puesto el rango de energía de ultravioleta. Entonces, hay un rango de ultravioleta que sí ioniza. La ultravioleta está entre 303 nanómetros, ¿no? de tamaño. Su rango de energía es de 4 a 400 kiloelectronvoltios, ¿no? Entonces, de 4 a 400 electronvoltios. Si necesito para ionizar hidrógeno 13 electronvoltios, entonces sí hay un rango de ondas ultravioleta que sí ioniza. ¿Cuál de los siguientes tipos de daño del ADN no es causado por los rayos X?
la opción, dímenos de pirimidina, es un efecto, o sea, la ultravioleta, ¿no? La radiación ultravioleta dimeriza, o la timina, o puede dimerizar la pirimidina. Y de todos los demás habíamos hablado menos de eso. Esto también, yo les dije, el daño esencial de radiación hacia el medio es el ADN. ¿Y dónde lo encuentran el ADN? Yo les había puesto todo un enrollado ahí para... ¿no? Y cayeron. No, pero ¿dónde encuentran la mayor concentración? El ADN. El ADN también hay unas mitocondrias, pero es para replicación, para transducción, síntesis de proteínas. Y ahora teniendo que... más complicado. Pero hay gente que decía más cercana. O sea, primero cuando acercaba la pregunta, decía como que la más cercana, que hizo mi mamá, como decía la más cercana. Claro, o sea, más difícil es llegar hasta el norte. Porque estaba más lejos. ¿Pero cuál creen que podría matar? Si hay una alteración en cualquier parte de la célula, ya corta algún tipo de metabolismo. Pero donde va a morir la célula es la de grupo. Y ese es el experimento que demostraron que, o sea, yo les puse el experimento para que demuestran lo que estudiaban radiobiología, donde se dañaba, cuál era la zona más sensible de la célula para dañarla por radiación y causar muerte celular. Y donde encuentras más cantidad de ADN. En realidad no le importa el momento en que está el ADN cuando han hecho el experimento, esto también estaba en una de las diapositivas, la reparación, la recombinación homóloga, ¿no? Es al final es de la S, o sea, tiene que duplicarse para que pueda haber reparación. O sea, solo tenía que hacer al final de la... Y es así, ¿lo hubieran leído? Podrían haberlo. No he visto tu... Y esta es la que yo me he equivocado. Sí, hay algunos que han llegado, si tú has llegado, ¿sí cuántos han llegado? Sí. Sí, hay algunos que sí, que uno, ¿no? En los cromosomas, estaba ahí, inclusive ahí estaba en una de las diapositivas. Estructura sistemática. Ahí se ha puesto. La 10 es la A, la 11 la 11 en S y G2. Las translocaciones, tiene que haber dos estructuras para que se pueda producir, si no, no hay translocación. También está en realidad casi todos están. Y eso también era lo mismo, o sea, una aberración, una translocación es una aberración estable, la célula vive y la transmite. En la 14 la A. Igual creo que cuando desde su examen les va a hacer catástrofe mitótica, la muerte de referencia de... Y esa la hice 2 veces. La vía extrínseca también pasa 8, estaba en una de las diapositivas. No le puedes pedir una... A era la D. Está ahí, en una de las diapositivas.
Y acá estaba... Acá sí los quería agarrar. Pero hay algunos que no. No, el 20. Pero hay algunos que sí llegaron a concluir bien. Llegaba bien. Pero este de aquí es lo vamos a hacer con ejercicio, no se asusten. Ajá. Pero sí la podrían deducir, tenían toda la información como para deducir. Y aquí, este también lo había mencionado en una de las prácticas. Tú lo razonaste al revés. Sí, varios lo razonaron al revés. No, o sea, debieron haber, la mayoría estaba como para, salvo 2, 3 preguntas que estaban para pensar, pero en realidad lo demás estaba en la diapositiva. De todas maneras, el día de que traiga el examen, sí, para que ustedes mismos lo comprueben. Hoy día vamos a terminar de hacer la parte de efectos determinísticos. Son los efectos en el tejido, en los tejidos a dosis fraccionadas. Hemos empezado a ver los efectos determinísticos. Básicamente se producen por lesión celular o muerte celular. En el tejido se pierde un número de células. Habíamos visto esa muerte celular cuando se produce esta muerte celular a grandes dosis, ¿no? Y nos toca ver cuando se produce a dosis fraccionadas, a dosis divididas, que se ven generalmente en cursos de radioterapia. Entonces, igual que cuando recibe una persona por algún accidente, recibe una dosis de radiación alta, tiene un periodo de latencia para que se manifieste clínicamente. Entonces, pero este periodo de latencia obviamente tiene un intervalo de tiempo mayor, ¿no? Entonces, y clasifican a los efectos determinísticos a dosis fraccionadas en efectos agudos, cuando la respuesta es temprana, y efectos tardíos, cuando la respuesta es tardía o después de un tiempo, ¿no? El rango de definir en qué momento es tardío o en qué momento es agudo, un efecto, llaman un efecto agudo cuando se presenta, ¿no? Realmente de 0 a 6 meses. Y el efecto tardío mayor a 6 meses. Cuando es mayor a 6 meses. Cuando me refiero a ese tiempo es que ha sucedido en el curso de una exposición a radiaciones, y fundamentalmente estas exposiciones son radioterapias. Los podemos clasificar entonces en dos, ¿no? Un efecto determinístico a dosis fraccionadas, o es agudo o es tardío, ¿no? La respuesta que tenga va a estar realmente, en realidad tiene varios ítems, esa respuesta tiene varias variables, la respuesta del daño por radiación a los tejidos, ¿no? Pero una de digamos, de todas esas variables que tiene la respuesta de la radiación de un efecto determinístico a dosis fraccionadas es la actividad mitótica que tiene la célula, ¿no? La actividad mitótica resulta ser determinante para la respuesta, ¿no? Entonces, se ha demostrado que células que tienen mayor actividad mitótica, ¿no? Tiene mayor respuesta o se le va a causar más daño a la radiación, sin considerar que ese daño es irreversible. Generalmente puede ser reversible. Entonces,
esa respuesta, como les decía, ¿no? Por ejemplo, yo comenté creo la vez pasada, ¿no? La piel es un tejido, ¿no? La epidermis de la piel es un tejido que se va renovando, ¿no? Tiene células que se cambian constantemente, ¿no? Cada 7 días nosotros mudamos de piel, ¿no? Entonces, aparentemente es un tejido sensible, o sea, va a responder a la radiación y si lo exponemos al sol se quema, ¿no? Igual a la radiación, pero este tejido se repara también, ¿no? Se repara fácilmente hacia una injuria por radiación, lo que no puede suceder con otros tejidos, ¿no? Todas las mucosas tienen esa condición, todos los epitelios, como todos los epitelios tienen una forma de organizarse, ¿no? Donde hay células que van a encargarse de proveer de las células superiores que se han organizado por estratos. Entonces, ellos van a suplir. Entonces, ellos tienen un comportamiento diferente, ¿no? Puede ser sensible y lo es, ¿no? Pero también tiene su capacidad de repararse y de reponer esas células mucho más que otros tipos de tejidos que son más especializados. Entonces, vamos a ver los efectos determinísticos. Acá les puse el ojo, o mejor dicho, el cristalino. Es uno de los tejidos donde más se cuida y más está enfocado, por ejemplo, cuando se hace intervencionismo, ¿no? Hasta hace un par de años, la dosis de tolerancia era el cristalino era 150 milisievert. Cuando se hace intervencionismo, el médico o cualquiera de los médicos, ya sea el neurólogo o el traumatólogo, está expuesto a la radiación. Entonces tenía como límite 150, o sea, el límite que estaba permitido que pueda recibir esa persona, 150 milisievert al año, y actualmente ha bajado a 20 milisievert al año. Entonces, los efectos determinísticos son realmente el resultado de daños a grupos celulares, ¿no? Que forman los tejidos y los órganos, ¿no? Hay algo, ahora imaginémonos, nosotros hemos hablado la semana pasada, antepasada, de los efectos a todo el organismo a una dosis muy alta, ¿no? A una dosis fraccionada, a una dosis, no podemos decir baja, pero una dosis fraccionada, siguen siendo dosis altas, ¿no? Imaginémonos realmente no solo al tejido, sino que a un órgano, ¿no? Un órgano está formado por múltiples tejidos, ¿no? Entonces la respuesta de ese tejido, de ese órgano en realidad, está en función a los tipos de tejido que tenga ese órgano, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, el sistema nervioso central, ¿no? Tiene neuronas, tiene un grupo de células que funcionalmente son muy especializadas, ¿no? Células que no se dividen, para que ocurra una división celular es extraordinario, es algo extraordinario, es algo muy complicado, ¿no? Entonces, pero no solo está formado el sistema nervioso central de neuronas, está formado de ¿qué más? ¿Qué más encontramos? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Algo las tienen que nutrir o no? Sí, sí, todos los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, la respuesta muchas veces de ese tejido no es por el daño que le causemos a todos los tipos de guías que tenga, sino a los vasos sanguíneos. O sea, si yo fibroso el vaso sanguíneo, no le importa nada a la célula, la neurona puede aguantar un montón, pero no le llegan nutrientes, de igual muere, porque se causó un daño. Entonces, entendamos al daño a un órgano, ¿no? Y a ese órgano como un grupo de tejidos. Entonces, los efectos determinísticos en realidad son daños a los grupos de células, ¿no? Muerte a la célula, ¿no? Entonces, la catarata es uno de los daños
más saltantes y que están involucrados no en radioterapia, pero sí en radiodiagnóstico. Tal vez sea en realidad uno o dos de los daños que se pueda, uno de los dos efectos determinísticos que se ve en radiodiagnóstico, ¿no? Todos los demás en realidad los vemos en radioterapia, ¿no? Pero radiodiagnóstico en cualquiera de sus áreas, ¿no? El riesgo de causar un efecto determinístico es catarata, ¿no? ¿Y saben el otro? ¿El daño de la retina? ¿Ah? ¿La tiroides? ¿Daño de la tiroides? ¿Daño de tiroides y retina? La retina necesita mucha dosis. Mucha dosis. Para la tiroides, en realidad, no es que mucha dosis, dice que la tiroides es un órgano sensible, ¿no? Pero ¿qué podríamos causar con tiroides? Hipotiroidismo. ¿Hipotiroidismo nada más? ¿Pero con qué dosis? O sea, para uno determinístico, para uno que te diga a esta dosis, no, yo con 20 con 20 milisievert yo sé que puedo por encima de 20 o de 100. Esto es lo que menos se permite. Pero se dice que con 5 Gray yo puedo causar radio cristalino con 5 Gray y yo voy a causar catarata. Eso es un determinístico. Yo tengo una dosis y se produce, ¿no? ¿Qué otro más conocen de radiodiagnóstico? ¿No han escuchado hablar? No hay muchos en radiodiagnóstico. Uno es cataratas y el otro es el daño eritema por radiación y los dos suceden en fluoroscopía, ¿no? Sí, si se irradia, la piel recibe, ¿no?, 3 Gray, ¿no?, yo produzco eritema. O sea, la piel se va a poner roja, inevitablemente. Estos efectos determinísticos, ¿no?, se les llama también reacciones de tejidos y órganos, ¿no?, y pueden ser modificados después. Estos pueden ser modificados después de su exposición, ¿no? ¿Modificados en qué sentido? En que se les puede dar cierto tipo de manejo médico, ¿no?, para poder de algún modo minimizar el efecto, ¿no? Por ejemplo, ustedes cuando se ponen al sol, ¿qué usan? Cuando se ponen rojos. ¿Bloqueador solar? No, antes de ponerse, eso es antes de ponerse rojo. Una cremita, como un gel, ¿no? Si se ponen corticoide, también va a funcionar. Sí, pero después de eso se hincha, ¿no? Por ejemplo, en radioterapia, cuando la paciente, si se abre la piel, ahí sí, pues, ¿no? Si se te ha pelado, ahí sí va a funcionar porque ahí te vas a contaminar, ¿no? Pero si es una insolación ligera, ¿no?, leve, te puedes echar ese gel de aloe y funciona bien, es capaz de reparar rápidamente el daño que se ha causado, ¿no? En radioterapia, los pacientes utilizamos dosis más altas, además de esos 3 Gray, ¿no? Se pone rojita, pero si no tiene herida y la paciente se echa un corticoide, eso va a aliviarla. Esa sensación la va a aliviar. ¿Por qué? Porque el tejido se inflama. Lo primero que hace, una de las primeras manifestaciones de esa muerte celular es que se inflama. Ya la mayor dice. Justo ahí se lo. Damos un poco de. Ya. La otra característica, la característica fundamental de un efecto determinístico es que tiene dosis. No tiene una dosis conocida, una dosis, a partir de esa dosis se puede manifestar o se va a presentar ese efecto. Bueno, ahí es alopecia, ¿no? La alopecia a 20 Gray, cuando se irradia 20 Gray, pero le damos los 20 Gray, pero en 10 días, no los 20 Gray juntos. Sino en 10 días se le va a caer al paciente el pelito, ¿no? Si uno está irradiando al paciente, todos los días le damos 2 Gray, no está recibiendo en la cabeza, ya tú sabes que a las 2 semanas empieza a caerse, no hay que decirle al paciente que se le va a caer el pelito, ¿no? Pero si le das un poco más, le das 40, le das el doble, ya no le vuelve a crecer el pelito. Produzco alopecia
definitiva. ¿Esa fraccionada? Así se ha fraccionado. Pero sí, para hacer la definitiva le tendría que dar en 20 días. O también. Recibir los 40 en 40. Sí, igual fraccionado. En realidad un poquito más. Hay autores que dicen un poco más de dosis. Esto de la alopecia permanente. Igual Puede variar en un 10 poco. o en 20. En 20. 20 o 25 de repente. Le queda así la cabecita. Y algunos folículos que A todos se le cae todavía. necesariamente lo que sucede es que no se cae, no sé si ven las fotos, se cae como de poquitos. O sea, le queda como que si tuviera poco pelo, ¿no? Caen, no todos los pelos caen, y no a todos se le cae de la misma cantidad, ¿no? Y no todos tenemos la misma cantidad de pelo también, ¿no? Cualquier parte de que tenga vellitos. Las cejas también se pueden caer, así de cerca de las cejas se van a caer. Cuando reciben la cabeza, muy raro, o sea, puede recibir esta parte de aquí. También se puede caer un poco. Pero necesariamente para que sea permanente necesita por encima de 40. O sea, si yo quiero dejarlo para toda la vida, le doy 60. ¿No? Sí. Pero con 40 puedo ocasionar este tipo de alopecia. Pero digamos aquí, al 20 Gray, el paciente ese cabellito lo va a recuperar, ¿no? Y luego de los 40 Gray, le va a quedar algunos pelitos, ¿no? Y ya en lo que se cayó va a ser de modo definitivo cuando se le da esa dosis. Vamos a ver algunos efectos. Como les dije, tienen un periodo de latencia, pero ese periodo de latencia se va a cortar si aumenta la dosis, ¿no? Si la dosis es mayor, la manifestación va a requerir de menos tiempo. Su severidad también está en relación a ese aumento de la dosis, como han visto. O sea, si le doy 20, produzco una alopecia temporal, pero si le doy 40, ya la hago definitiva. Sí, más o menos ese es el esquema o cómo se presenta una lesión determinística a dosis fraccionadas, ¿no? Tiene un periodo de latencia, una fase que le llamamos aguda, que es el momento de los efectos agudos, ¿no? Donde hay inflamación, donde hay edema, donde puede haber hemorragia, ¿no? Imagínense, pues, cuando ustedes, si se quemaron mucho, ¿no? Se quemaron, se inflamó y inclusive se hacen ampollas, ¿no es cierto? Y algunos, si no se echaron bloqueador, ¿no? Se hace una ampolla dependiendo del nivel de insolación de diferentes tamaños, y si se revienta, ¿no? Si se abre, eso es una puerta abierta a las bacterias, ¿no? Eso sucede, es lo mismo que sucede cuando damos radiaciones a una persona. Por ejemplo, cabeza y cuello es una de las regiones donde más efectos determinísticos vemos, ¿no? Entonces uno debe estar un poco pendiente de lo que le está pasando al paciente en el curso de su tratamiento, porque si uno ve que la mucosa de la boca está muy roja y empieza a ponerse puntitos blancos, eso quiere decir que se está formando cándidas, que se está infectando, ¿no? Entonces tenemos que mandarlo al médico para que le dé algún tipo de... Sí, para los hongos o para... sí, un efecto agudo. La ventaja de un efecto agudo, ventaja entre comillas porque uno no lo siente, ¿no? Entre comillas, es que un efecto agudo siempre va a desaparecer con el tiempo. Ese tejido se va a reponer. Y bueno, la fase crónica, ¿no? Hay atrofia, hay fibrosis, se pueden formar úlceras, que no cierran, y puede haber necrosis. Esto había puesto. Estas son las características, vamos a ver las características de todos estos efectos determinísticos que hacen que respondan el órgano como un conjunto de tejidos, ¿no? Y dan una respuesta clínica importante, relevante hacia la radiación, ¿no? Que les debe quedar muy claro, ¿no? Que la respuesta de un efecto determinístico es por la depresión celular, porque se mataron células, ¿no? Hubo una muerte celular por la dosis de radiación que ese tejido o esa persona recibió.
Entonces, el causante de una manifestación clínica de una dosis, de haber otorgado una dosis a un medio biológico, ¿no?, en la muerte celular que se produjo. Y estas son las tres características de esa respuesta de la radiación del tejido, involucrando al órgano, al tejido como parte de un órgano hacia la radiación, ¿no? En realidad son tres, las he puesto en tres. Una es la radiosensibilidad propia que tiene ese tejido, ¿no?, que lo hemos ido repitiendo. Está relacionada con la cinética, o sea, con la actividad mitótica del tejido, ¿no?, la organización celular que tengan los tejidos, el volumen que sea irradiado y la arquitectura del tejido. ¿No? Lo vamos a ir viendo. Entonces, la cinética, la radiosensibilidad relacionada a la cinética o a la actividad mitótica, ¿no?, depende de los tipos de tejidos, ¿no? ¿Qué tejidos son cinéticamente más activos o mitóticamente más activos? De ahí, ¿cuál sería? La sangre, el epitelio. El epitelio son tejidos que tienen una actividad mitótica, la sangre sobre todo, ¿no? Todos los componentes, las células que componen el tejido sanguíneo tienen una expectativa de vida realmente corta, entonces, y se va renovando, ¿no? Entonces, el tejido, se dice que un tejido es más sensible al daño por radiación cuando tiene una alta actividad mitótica, o sea, cuando se puede dividir, ¿no? Luego está, una condición importante es, dice, cuanto menos diferenciado sea esa célula, cuanto menos diferenciado sea la célula, es más sensible a la radiación, ¿no? ¿Cuándo es una célula diferenciada? Como una pluripotencial y luego fibroblastas. ¿Cómo? Como una célula pluripotencial y luego especializarse en chances de que sean, no sé, fibroblastos, neoblastos, etc. Una célula que no está especializada, una célula que no tiene una función definitiva, una función bien clara, ¿no? Entonces, ese tipo de células es mucho más sensible al daño por radiación y a causarle muerte por radiación, ¿no? La excepción en la que les he puesto ahí es el linfocito, es una célula especializada pero es sensible. El linfocito muere con 50 Gray, con 50 centigrade, y el linfocito es una célula especializada. Entonces, todas las células que tienen un comportamiento de actividad mitótica que se va cambiando, regenerándose, que buscan a lo largo de su vida, ¿no?, un equilibrio homeostático, ¿no?, son células mucho más sensibles a la radiación. Pero también las células que no tienen una función muy especializada también son células sensibles a la radiación, ¿no? Una célula especializada, ¿no?, como el caso de las neuronas, ¿no?, ni se divide, ¿no? Una de las razones por lo que es responde de un modo más lento a la radiación es porque no se divide, y otra es porque es una célula especializada, ¿no?, que cumple una función compleja. Esa es una de las características, ¿no? Y yo les había puesto, y eso los había mencionado, para matar una célula que mantiene una capacidad reproductiva, que tiene una actividad mitótica importante, ¿no?, se necesita 2 Gray. Entonces, para yo causar muerte celular, para matar una célula especializada, no necesito 50 veces más de dosis. Ese es el caso de las neuronas. El mismo caso del tejido, el tejido muscular también es que requiere de ciertas condiciones para inducir a que haya actividad mitótica, ¿no? Pero sí, el tejido muscular, si se rompe, el músculo tiende a repararse. Sí se repara bajo esas condiciones.
La radiosensibilidad que está relacionada con su actividad mitótica, ¿no? Es mucho más sensible la que se divide más y es mucho más sensible la que no es especializada, ¿no? Son dos cosas. La otra es cómo se ha organizado la organización celular de los tejidos. Entonces, los tejidos en general tienen, dice, tres modelos de organizarse, ¿no? No sé si han escuchado hablar de la organización jerárquica de los tejidos. ¿Sí has escuchado, Eduardo? Bueno, hay fundamental, le he puesto dos, pero dice que son el modelo jerárquico, ¿no? De organización jerárquica, y el modelo de organización flexible, ¿no? Y un tercero que dice que es un híbrido de los dos, ¿no? Entonces, sí, la organización jerárquica, es lo que vamos a empezar, es esos tejidos que se organizan en compartimentos de acuerdo a cuán especializada es una de otra, ¿no? La sangre tiene, como tú dijiste, que tiene células totipotenciales que luego se van a ir especializándose hasta llegar a células especializadas como los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, ¿no? Entonces tiene un compartimento que llamamos de células madre, que es un compartimento pequeño, que son, encontramos células madre capaces de ilimitadas divisiones, ¿no? Tienen una capacidad de autorrenovación, ¿no? Y estas no tienen función especializada, ¿no? Solo luego de dividirse, luego se van a especializar, ¿no? Luego tiene un segundo compartimiento, que es donde se va a producir la diferenciación, ¿no? Donde hay el proceso de maduración, ¿no? Es activamente proliferativo. También activamente se hace la diferencia, empieza a diferenciarse para ganar una función específica, ¿no? Y adquiere su capacidad funcional en este compartimento, estas células. Y por último estaría donde encontramos ya la célula especializada, madura plenamente, generalmente su capacidad, no capaces de dividirse, realizan la función del tejido, ¿no? Y tienen un periodo de vida, de expectativa de vida corta, ¿no? Porque se van a ir renovando. Es el caso de los glóbulos rojos, ¿no? ¿Cuánto viven los glóbulos rojos? 120 días. 120 días. Entonces tienen un periodo de vida que luego se renuevan y eso es lo que sucede, ¿no? Cuando un tejido está organizado de esa manera, ¿no? Más o menos así son los compartimentos, ¿no? Entonces lo exponemos a dosis de radiación, ¿no? Entonces, si se dañan las células madres, ¿qué pasaría? ¿Mueren o no? No, seguros. ¿Crees? No. ¿Cómo eran las células? ¿No eran Son a mitad diferenciadas. no diferenciadas y activamente Mitóticas. Entonces, imaginémonos qué pasa, ¿no? Eso también sucede con la piel, ¿no? La piel también tiene, la epidermis también se organiza de esa manera, ¿no? Tiene compartimentos, ¿no? Ese tipo de organización se llama organización jerárquica, ¿no? Entonces, de ese tejido, ¿no? ¿Qué es lo primero que puede morir? Las células madres, ¿no? Entonces, las células madres mueren y después de un tiempo las otras células solitas van a morir porque estas toleran más, ¿no es cierto? Las células especializadas, ¿no? Pero estas además van a morir porque tienen una expectativa de vida corta, pero luego no va a haber que renovarlas, ¿no es cierto? Porque ya maté estas células, ¿no? Entonces más o menos se pueden comportar de ese modo y se van a comportar de ese modo, ¿no? Depende de cuánto daño cause yo a este nivel de compartimento. Yo puedo causar serios daños en la producción de nuevas células, ¿no? Si el daño no es mucho, entonces este compartimento luego se va a reparar, ¿no? Y luego va a producir nuevamente células normales. Lo que les decía, si el daño no es mucho, luego nuevamente estas células empiezan a producir, ¿no? Y es como que si no pasara gran cosa, ¿no? Es lo que sucede con la piel, ¿no? Es lo que sucede con... ¿Se acuerdan que les comentaba en la vez pasada? A dosis muy altas ¿se acuerdan del efecto del síndrome hematopoyético? Sí. Había una dosis donde los
sea, esa persona puede repararse, y luego de ahí si les daba más dosis iba a morir, ¿no? Esto es propio de este tipo de organización. Buenas noches. Hola. Por esta pasarela. Entonces, la otra forma de organizarse de los tejidos se conoce como organización flexible. Y en esta organización los tejidos no tienen jerarquía, o sea, no tienen compartimentos, no de células más o menos especializadas, sino acá todas cumplen funciones idénticas, todas son funciones especializadas, específicas, ¿no? También sí tienen, en realidad todos los tejidos especializados tienen un nivel de autorrenovación, ¿no? Inclusive el sistema nervioso central. Tienen una expectativa de vida larga, ¿no? Todas viven con nosotros, ¿no? Tienen casi toda nuestra vida. Bueno, ese sería un... Sí. ¿Qué pasa si le hago daño a un tejido de estas características? En realidad también trata de renovarse, de autorrenovarse, intenta, si no hay equilibrio porque ha habido muerte celular, intenta reponerse. Esas células intentan reponerse, pero no tienen la capacidad, no tienen células madres que son capaces de producir la misma célula, ¿no? Como sucede con la sangre, como sucede con la piel, ¿no? Entonces, si yo daño el tejido nervioso central o daño el hígado, el tejido, los hepatocitos del hígado, ¿no? Entonces se causa daño, muere la célula, ¿no? Puede morir, pero no tiene una célula madre que sea capaz de producir otro hepatocito, ¿no? O los alvéolos pulmonares no tienen otras células madres que sean capaces de producir estas células del pulmón, ¿no? Pero la forma de repararse va a generar el tejido, va a generar, en realidad la teoría de la radiación dice que va a generar factores de crecimiento, ¿no? Y va a ser reemplazado ese tejido por tejido fibroso. Va a haber fibrosis donde hubo la injuria, ¿no? Como vamos a ver más, ¿no? Y la otra condición, o sea, la respuesta del tejido a la radiación va a estar dada, ¿no? Por cuán activamente mitótico es ese tejido. Y eso está también en relación a cómo se organiza ese tejido, cómo ese tejido se puede organizar, ya sea por una organización jerárquica o una organización flexible. Y por último está la cantidad de tejido que se ha irradiado, ¿no? La cantidad y la arquitectura de ese tejido. Entonces, a la arquitectura se dice que los tejidos están organizados en subunidades funcionales, ¿no? Estas subunidades funcionales, ¿no? Están en relación a que se puede causar daño a un órgano, a un tipo de, que es un complejo de varios tipos de tejido, ¿no? De acuerdo al número de subunidades funcionales sobrevivientes. Entonces, estas subunidades funcionales se clasifican en dos, es lo que les decía hace un momento. Las subunidades funcionales, ¿no? Que sobreviven, ¿no? Son las que se van a encargar de mantener a ese órgano, ¿no? Si no son muchas, definitivamente ese órgano va a tener problemas funcionales, ¿no? Entonces, y se dividen en dos, ¿no? Las subunidades anatómicamente definidas, que tienen una estructura. Dentro de esas subunidades funcionales definidas encontramos al nefrón, ¿no? El nefrón, al hepatocito, ¿no? Que el hígado está formado por un grupo de una colección de hepatocitos, ¿no? El pulmón, ¿por qué estaba formado? Los alvéolos pulmonares, ¿no? Entonces, estas son subunidades funcionales. Estos órganos tienen estas subunidades funcionales, ¿no? Y estas son cuando están definidos. O sea, lo clasificamos, estas subunidades funcionales las clasificamos, ¿no?
cuando están definidas, como en el caso del riñón, en el caso del pulmón, en el caso del hígado, y cuando no están definidas, ¿no? Es casi una característica de las subunidades funcionales divididas anatómicamente, como el caso del nefrón, de los alvéolos, son que no pueden repoblarse, ¿no? Yo dañé un nefrón, ¿no? Hice daño, maté ese nefrón, y ese nefrón no se va, porque además es un tejido especializado, ¿no? Además tiene una organización flexible, ¿no? Entonces ese tejido lo voy a matar y ese no va a poderse renovar. Entonces eso sucede con el riñón, eso sucede con el pulmón, eso sucede con el hígado, también con el páncreas, ¿no? Donde encontramos tejidos que tienen subunidades que anatómicamente se han dividido o organizado, ¿no? Para cumplir funciones. No voy a tener este comportamiento ante la dosis de radiación. O sea, yo le doy una dosis de radiación, ese tejido muere, ¿no? Y no se va a poder renovar, ¿no? Pero ¿qué sucede? Yo tengo este es el pulmón que tiene millones de alvéolos y yo irradio esta parte de aquí. Cuando yo irradio solo, digamos, el segmento del ápice, el ápice pulmonar, ¿no? Lo más probable es que ese tejido no se va a regenerar, no va a producir nuevos alvéolos, ¿no? Esto va a estar reemplazado por fibrosis. Pero este tejido, como digamos, el pulmón tiene, digamos, tenía 300 cc, yo he irradiado solo 50, no solo programático, 15 cc, 15 centímetros cúbicos, ¿no? Ese pulmón va a seguir funcionando. Entonces, ese es cómo se comporta el tejido ahorita como órgano cuando se enfrenta hacia a cierta dosis de radiación. Entonces, no sé si les he puesto. Y el otro es cuando no está dividido, claramente no está dividido. Un ejemplo son toda la piel, ¿no? Todas las mucosas, que es un ejemplo de tejido que se ha organizado con subunidades funcionales que no están definidas, ¿no? Y la ventaja que tiene esta organización, esta forma de ver los tejidos divididos en unidades funcionales que no están claramente definidas, es que se puede repoblar. Es lo que sucede cuando se daña la piel por el sol, ¿no? Quemé esta parte de piel por el sol, ¿no? Y se va a regenerar porque va a ir repoblándose de las células vecinas, ¿no? Igual las mucosas. Esto sucede en realidad con la piel y con todas las mucosas. Esta forma de disposición de subunidades funcionales, tanto que sean anatómicamente definidas o no, realmente es importante para el desarrollo de una respuesta a la radiación, ¿no? La otra es la cantidad, ¿no? El volumen que se ha irradiado, ¿no? Pero además de estas subunidades funcionales se pueden organizar de dos modos, ¿no? Le llamamos organización en serie y en paralelo, ¿no? Cuando se ha organizado el tejido, la arquitectura de esas subunidades funcionales, ¿no? Es en serie, ¿no? En serie, como el caso, en realidad, los tejidos que tienen organización en serie son todos el sistema nervioso central. El sistema nervioso central tiene una organización de subunidades en serie, ¿no? En serie, ¿no? ¿Qué sucede cuando están organizadas en serie? Es así como la organización de la corriente, ¿no? Uno lleva a otra, se llevan información uno a otro, se lleva dentro del tejido, la información se va llevando un segmento uno después de otro, ¿no? Esto es el sistema nervioso central. Todos nuestros tubos, ya sea el aparato del sistema digestivo, ¿no? La tráquea,
testigo me estoy refiriendo al intestino, que tiene mucosa, ¿no? Pero su musculatura está organizada en serie, ¿no? Todos estos tejidos, ¿no? Tienen un comportamiento cuando reciben una dosis de radiación, ¿no? Digamos, yo irradio al paciente, a un paciente X, le doy 45 o 50 Gray, le doy a C2, a la médula de C2, ¿no? Y yo voy a causar, o sea, solo irradio C2, ¿no? un pequeño volumen, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? le doy 50 Gray, ¿no? Y la médula tolera 45, o sea, le doy 45 y no pasa mucho. Pero le doy 50, ¿no? Y definitivamente lo que voy a causarle a ese paciente, si se lo estoy dando en C2, ese paciente lo voy a volver paciente cuadripléjico, ¿no? O sea, voy a causar cuadriplegia, o sea, no va a funcionar. Ese es cómo se comporta cuando se daña un tejido en serie. O sea, yo dañé un segmento y todo lo que le sigue, todo el resto de acá se va a dañar. Igual el intestino, ¿no? El intestino, yo irradio un segmento, ¿no? Digamos, irradio esta parte de aquí, si no lo operan, ¿no? Todo lo demás se va a dañar, ¿no? Todo lo demás empieza como a plegarse, ¿no? A plegarse ese tejido, ¿no? Entonces, y la otra es organización de las subunidades funcionales en paralelo, ¿no? Entonces, el caso de paralelo es el caso de pulmón, es el caso de riñón, el caso de estos órganos, como dije hace un momento, ¿no? Si yo irradio un segmento, ¿no? Aquí no me funciona, dañé un segmento pequeño y no funciona, si es que no se hace algo más, el resto del tejido no funciona, ¿no? Pero acá en el caso del pulmón, si dañé solo esto, ¿no? Necesariamente esto solo queda en fibrosis. Fibrosis pulmonar, pero el resto del pulmón va a seguir cumpliendo su función. Va a ser funcional. Solo este segmento, ¿no? Se va a convertir en un tejido fibrótico, y un tejido fibrótico no va a funcionar, pero todo el resto del pulmón sí puede funcionar, ¿no? Igual del riñón. Bueno, el volumen está en relación, en realidad, cuanto más tejido se irradie, ¿no? Entonces, digamos, aquí estoy irradiando solo los 15 cc, ¿no? Pero si irradio a los 30, definitivamente voy a causar daño a todo el pulmón. Aquí, en realidad, también es importante el volumen, ¿no? El volumen hace que, digamos, C2, yo causo C2 daño, ¿no? Con 50 Gray. Pero de repente, si aumento más segmentos de la médula, voy a requerir de menos dosis para causar el mismo daño. A eso se refiere el volumen. Cuanto más volumen, ¿no? Voy a causarle más daño, ¿no? Y probablemente lo que sucede es que se requiere para causar el mismo daño menos dosis, ¿no? Entonces, por ejemplo, para causar fibrosis pulmonar, ¿no? De un segmento de pulmón, probablemente necesite 30 Gray, ¿no? 30 Gray, digamos, para un segmento de pulmón, ¿no? Pero si irradio todo el pulmón, voy a necesitar solo 20 Gray. Solo 20 Gray. Eso está en relación al volumen, ¿no? Es claramente diferenciado en tejidos que tienen esa organización de sus subunidades funcionales organizadas en paralelo. Bueno, lo de los riñones, ¿no? El volumen es importante porque si irradio más volumen, ¿no? Dice que hay más dolor en el paciente, ¿no? Hay mayor probabilidad de fallo total del órgano, ¿no? Y este es un gráfico que muestra cuanto más volumen irradiemos, ¿no? Esta es una relación de complicaciones versus dosis, ¿no? Una dosis que va de 52 a 76 Gray, ¿no? Entonces,
cuanto más volumen sea, ¿no? Acá estoy irradiando 16, digamos, de volumen, ¿no? Las probabilidades de complicación son mayor con menos dosis, ¿no? Necesito menos dosis para ocasionar un nivel de complicaciones, cierto nivel de... ¿Qué pasa? ¿Ah? Está siendo revolucionario. Entonces, las probabilidades de complicación, ¿no?, se van a aumentar cuando aumento el volumen, ¿no? Complicación me refiero a causar más daño, ¿no? Ahí les puse unos ejemplos de tejidos que se consideran más sensibles, ¿no?, y más radioresistentes. La médula ósea, ¿no?, el tejido que tiene organización tipo jerárquica, ¿no? El epitelio también, ¿no? Las células terminales, la piel, el epitelio digestivo me estoy refiriendo, ¿no? La piel y las mucosas también, ¿no? Y tejidos que tienen, que se les considera radioresistentes, o sea que tienen, necesitan de más dosis para que tengan una respuesta a la radiación. El tejido conjuntivo, el sistema nervioso, el sistema músculo esquelético, el sistema, los vasos sanguíneos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Son 15, ¿no? ¿Para cuándo te entregas? La verdad eso va a depender de lo que se quiera tratar. Si digamos tenemos un paciente que tiene un cáncer del nasofaringe, que tiene compromiso en todos los niveles del cuello, ganglios del cuello, inevitablemente tú vas a perder un mayor porcentaje de médula. Es diferente que si tienes un paciente con un cáncer también de orofaringe, pero que no tiene enfermedad de los ganglios. De cáncer de orofaringe. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Con respecto al volumen, el volumen que es o sea, decía que a veces necesito menos dosis para producir más daño y a veces más dosis para producir más daño. No sé, por eso, la premisa, o sea, para producir, lo que sucede es que si tú tienes un volumen más grande, por ejemplo aquí, eso donde dicen complicaciones es daño, ¿no? Esas son las probabilidades de daño, ¿no? Tú tienes a este de aquí, el primer gráfico, la primera, te vas a irradiar 16 segmentos, 16 de un determinado órgano, de un determinado tejido, ¿no? Entonces, para que produzcas tus complicaciones que estén por esta altura de aquí, donde está, que digamos que por acá sea 90, ¿no? Necesitas esa dosis, que es 52, ¿ya? Entonces, en el otro, la letra B, ¿no?, que es la dosis, para producir el mismo has irradiado ya no 16 sino 4, ¿no? Pero para tener la misma nivel de complicaciones, ¿no?, que digamos 80 o 90, acá hemos dicho 90, ¿no? Aquí 90, ¿no? Entonces acá 90, igual, seguimos acá 90, ¿no? Vas a necesitar una dosis de 54. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Para, si irradia más volumen, ¿no? Entonces, digamos, tú quieres causar fibrosis pulmonar, ¿no? Si tú irradias con 20 Gray a todo el volumen del pulmón, ¿no?, ten por seguro que produce fibrosis pulmonar. Todo el pulmón se te pone fibrótico, todo es fibrosis, ¿no? Pero si tú irradias solo la 10ª parte de ese pulmón, ¿no?, con 20 Gray no vas a producir fibrosis. Vas a necesitar de 30 Gray. ¿A eso se refiere?
Claro. Pero de hecho está al revés. Bien. Tú quieres irradiar un tejido, entonces, ¿cómo se relaciona el volumen? Tienes el pulmón, todo el pulmón, que vamos a decir que tiene ya 1000 centímetros cúbicos, 1060. Yo quiero fibrosar todo ese pulmón. Entonces, para fibrosar todo ese pulmón, yo necesito solo 20 Gray. El irradio con 20 Gray y lo fibroso. Pero resulta que no, o sea, solo quieres fibrosar el ápice. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si le das 20 Gray al ápice? ¿Qué va a pasar? ¿Fibrosas o no? No, porque para que cause fibrosis, como el volumen es más pequeño, voy a necesitar más dosis. Y esta característica es bien marcada en tejidos de organización de subunidades funcionales organizadas en paralelo. En serie no es tan marcada esa diferencia. Esto sucede con riñón, sucede con el pulmón, pero no sucede con la médula, no sucede con ninguno de los tubos que tenemos. Entonces, acá, para fibrosar esto, necesitarías más dosis de radiación. Entonces, si le aumento un poco más, de repente ya no necesito 20, sino solo 25. Si le aumento un poco más de ¿alguna pregunta más? Porque esto sucede, como les dije, esto sucede en radioterapia cuando, por ejemplo, ¿qué pasa si tú irradias la mama en cáncer de mama? ¿No? Entonces, ¿qué sucede en un cáncer de mama? Hay que irradiar a una paciente que tiene un cáncer de mama y tiene enfermedad ganglionar, ¿no? Entonces hay que irradiarle toda la zona ganglionar supraclavicular, ¿no? Porque es un grupo ganglionar que está aquí, ¿no? Inevitablemente irradias volumen pulmonar por irradiar los ganglios y por irradiar la misma mama, porque la mama es como que envuelve al pulmón, ¿no? La mama está descansando en la parrilla costal, ¿no? Y detrás de la parrilla costal está el pulmón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? O cómo nos seguían los médicos y qué es lo que nosotros debemos de saber, ¿no? Es que de acuerdo a este volumen, ¿no? O sea, digamos, hacen la planificación de un tratamiento y te dice que el 50% del volumen del pulmón, ¿no? está recibiendo 25 Gray. El 50 recibe 25, lo más probable es que le vayas a causar daño. Entonces, ¿para qué sirven estos volúmenes? Para guiarte de que tenemos un tope, ¿no? Realmente el tope para pulmón es que el 20% del volumen del pulmón, o sea, si es 1000, solo 200 centímetros cúbicos, ¿no? reciba 20 Gray, ¿no? 25 Gray, 20, 25. Entonces, para eso sirve, ¿no? En la planificación de un tratamiento con radiaciones, ¿no? Lo que se va a ver de este tipo de órganos, de los órganos que están organizados en subunidades funcionales en paralelo, es que no se pasen de cierta dosis. Porque si tú te pasas, si digamos, le das a 200 centímetros cúbicos, le das, se fijan en la planificación cómo van los haces, si le das 40 al Gray, esa paciente se va a complicar. Ese paciente va a tener efectos cardíacos muy serios. Para eso, en realidad para eso no sirve. Lo mismo sucedería, por ejemplo, para las parótidas, igual, ¿no? Ya, ¿por qué al menor volumen? Porque tengo acá menos subunidades funcionales comprometidas. Entonces yo les dije hace un momento que un órgano siga funcionando va a depender de cuántas subunidades funcionales sobrevivan o no se hayan dañado, ¿no? Si el número de subunidades es poco, el órgano, este tipo de órgano que está organizado con subunidades
en paralelo y estructuralmente están bien definidas, anatómicamente están definidas, ¿no? Si tú dañaste estas de acá, a las demás no les importa, ellos van a seguir funcionando, ¿no? Entonces por eso es que puedo aumentar, o sea, esto de acá, para que tú puedas organizar, o sea, el órgano pueda seguir funcionando, ¿no? No le va a importar mucho que se hayan muerto las de arriba, por decírtelo de esa manera, ¿no? Y cuando tú irradias, es cuando hemos hablado la semana pasada o antepasada, cuando tú irradias todo el cuerpo, ¿no? Todo el cuerpo, ¿qué es lo que produces más? Una gran cantidad de radicales libres, ¿no? Tienes o sea, tienes la misma dosis, pero tienes producción de radicales libres en todo el cuerpo, ¿no? Entonces ahí vas a causar más daño a que si solo lo concentras en un dedo, ¿no? Tú puedes dar 200 centigrade, ¿no? A todo el cuerpo y todo tu cuerpo produce radicales libres y daño, ¿no? Le puedes dar los mismos 200 centigrade solo a un dedo y los radicales libres solo le vas a dar, se van a producir en este nivel y la persona va a seguir viviendo. De repente le tienes que sacar el dedo, ¿no? Pero va a seguir viviendo. Algo así sucede con el pulmón, con el riñón. Tú produces más daño cuando tienes más área, ¿no? Que está recibiendo cierta dosis de radiación. ¿No es claro? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta, Eduardo? Entonces, estos tejidos, esta forma de responder a la radiación, ¿no? Yo les dije que se podían clasificar en efectos agudos o en efectos tardíos, ¿no? Vamos a ver más o menos qué es un efecto agudo, ¿no? Bueno, que empieza desde daños a niveles microscópicos hasta hacerse macros, ¿no? Entonces, un efecto agudo o un efecto temprano se va a producir, ¿no? Obviamente esto es depresión celular, cuando se mueren las células se causa muerte celular, ¿no? Van a haber efectos vasculares, va a haber inflamación, y primero la inflamación, luego va a morir la célula, va a haber hipoplasia en el tejido, ¿no? Si hay hipoplasia y hay entonces esta hipoplasia puede traer o va a traer con ella una serie de deficiencias, sobre todo a nivel de nuestro sistema inmunológico. Yo les dije que los linfocitos, si bien son células especializadas, son una de las células que primero mueren, ¿no? Entonces, uno de los efectos secundarios asociados en efectos agudos es la infección, ¿no? Pero todos los efectos agudos van a remitir, todos los efectos agudos van a curarse. Entonces, ese es más o menos el mecanismo, ¿no? Y no sé si lo ven ahí. Ese de allá es una mucositis por radiación, ¿no? Y eso blanquito que ven allá, ¿no? Es lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Esto de aquí es una infección por una cándida, por un hongo. Pero eso luego se va a remitir. Luego eso es, obviamente a ese paciente se tiene que medicar, ¿no? Por eso les dije que se pueden paliar los efectos, estos efectos agudos se pueden paliar, no se pueden disminuir la sintomatología, ¿no? Le van a dar algún tipo de medicina para disminuirle la incidencia de cándidas, los enjuagues con bicarbonato en realidad son muy efectivos, porque lavan. El problema es que muchas veces el paciente no puede comer, porque simplemente es como que tuviéramos aftas todo el tiempo. Sí. Esa es la mucositis dentro de la cavidad oral, ¿no? La piel también se daña, la piel de la cara, ¿no? Como que se quema, ¿no?
tiene su proceso el daño en la piel, ¿no? Tiene desde eritema, descamación, de acá llaman descamación seca, ¿no? Que se oscurece, pero la piel no se abierta, hasta puede haber descamación húmeda, y cuando es húmeda, cuando vemos que la piel está como que se le ha reventado ampollas, que no necesariamente es ampollas, sino se abre la piel, ¿no? Por el mismo efecto de la radiación, ¿no? En ese momento sí se debe parar los tratamientos. Cuando nosotros vemos a un paciente que está haciendo descamación húmeda, ¿no? Entonces va a requerir primero de antibióticos para que no se vaya a infectar, porque eso es una herida abierta. Entonces ahí generalmente, bueno, eso se veía con los equipos de cobalto, ahorita no vemos mucho, pero cuando se dé, siempre hay pacientes que siempre hacen algún tipo de reacción, ¿no? Cuando vemos ese tipo de reacciones, el paciente debe, hasta ese momento debe recibir el tratamiento y luego debe descansar para que ese tejido se recupere. ¿Qué haces, Eduardo? Los efectos agudos o tempranos, ¿no? Ocurren algunas semanas, algunos meses o relaciones de irradiación durante el curso de la terapia, y es frecuente o se presentan en los tejidos de recambio, ¿no? Como la piel, gas intestinal, el sistema hematopoyético, ¿no? Y luego estarían la condición importante de un efecto agudo es que es reversible, ¿no? Ese efecto se va a curar. Entonces el efecto tardío no se cura, ¿no? Entonces un efecto tardío es al que más tememos encontrar. Porque un efecto tardío primero es que si el agudo se curaba, el tardío no se cura, ¿no? Y encima muy difícilmente a veces lo podemos observar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede o el origen o cómo se produce un daño en un efecto tardío? ¿No? Hay el daño por radiación, no hay daño en el parénquima, en los vasos, ¿no? En los fibroblastos, en los macrófagos, ¿no? Hay producción de macrófagos, ¿no? Hay generación de factores de crecimiento, ¿no? Hay progresión y hay daño en el parénquima, se pierde el parénquima, el parénquima del tejido se pierde, ¿no? Porque hay muerte celular, ¿no? Es propio del tejido, implementación flexible, especializada, ¿no? Y donde hay pérdida de esas células, pero no hay un mecanismo muy grande que provea de esas nuevas células, ¿no? Y por lo tanto va a generarse se generan factores de crecimiento, pero de fibroblastos, ¿no? Entonces los fibroblastos se empiezan a reproducir y van a reemplazar esas células, ¿no? Como el caso del pulmón, ¿no? De esas células que fueron dañadas y se les causó muerte por la alta dosis de radiación, ¿no? Y lo que va a ocasionar es una pérdida de la función, ¿no? Así como les dije, el pulmón se fibrosa y ese pulmón pierde su función, ¿no? de transportar y del intercambio gaseoso, ya no va a funcionar como tal, ¿no? Lo mismo sucede en cualquier otro tejido, ¿no? Dependiendo de la función la va a perder. Entonces ahí encontramos al pulmón, riñones, corazón, hígado, sistema nervioso central, casi todos los tejidos de organización flexible. Y también se dice, el daño no es reparado totalmente, no se va a reparar en su totalidad, casi no se repara, y el efecto tardío está siempre asociado, el efecto tardío de un daño a un órgano está asociado a un daño vascular, ¿no? Que se ha dañado los vasos sanguíneos que nutren a ese órgano. Entonces, se presenta luego de meses o años, ¿no? En tejidos de una expectativa de vida larga, jerárquica, como dije, ¿no? Y el daño está asociado a daño vascular, ¿no? Y obviamente a pérdida del tejido de ese órgano, ¿no? Pérdida del parénquima, ¿no? Es una imagen de fibrosis pulmonar, creo que he visto, un poco más, ¿no?
Bueno, hay algunos de los de tejidos de respuesta tardía es este de acá, y aguda, ¿no? Aguda, y acá les he puesto algunos ejemplos, ¿no? Este habíamos visto, radiodermitis, no es un efecto agudo, ¿no? Y las telangiectasias es un efecto tardío, ¿no? Telangiectasia esto es en la mucosa me parece que del intestino, ¿no? Entonces se forman como los vasos, como un enmarañado de vasos sanguíneos, ¿no? Eso es un efecto tardío, ¿no? Este es de pulmón, después el efecto agudo de la irradiación al pulmón es neumonitis, ¿no? Y eso se produce hasta en los 6 primeros meses, ¿no? Aquí estaría aquí. La señora recibió, digamos, la mama, ¿no? Todo esto se irradió, pero inevitablemente se irradia pulmón, ¿no? Entonces, luego de 6 meses puede haber neumonitis, ¿no? Pero esa neumonitis va a ser luego reversible, porque estamos hablando de un efecto agudo, ¿no? El efecto tardío sería para el caso del pulmón fibrosis, o sea, un tejido que no va a recuperar su función. Esta sería la consecuencia del daño, ¿no? Como efecto tardío. Se irradió esto amarillo, significa, estaría simbolizando lo que se irradió, ¿no? Y si lo ven aquí, después de 8 meses, acá está blanco, no está como el pulmón, o sea, no, ha perdido ya su función, ese segmento del pulmón. En el cerebro puede ocasionar necrosis, ¿no? Necrosis por radiación. Luego, en este caso, recibió esa dosis de 60 a 65, ¿no? Gray, esa fue la dosis que recibió el cerebro, ¿no? Pero después de 3 años, de 2 a 3 años, ¿no? Hizo esa necrosis. Las imágenes estas son de necrosis cuando está así como con negrito. Eso es necrosis por radiación. Este es el intestino cuando recibe dosis de radiación, ¿no? Igual que la piel, pero por dentro, imagínense, todas las mucosas se inflaman, ¿no? Se llama lo que produce enteritis, ¿no? Hay una depilación, pero todas las células, el epitelio del intestino cae, ¿no? Y las paredes se ven engrosadas, se hinchan, ¿no? Porque se inflaman, pero este es un efecto agudo que luego va a pasar, y este es un efecto tardío, ¿no? Este es el colon normal, que tiene sus austrats, ¿no? Y luego está como que pierde esa anatomía, pierde esa condición, pierde sus austrats y se tiende a estenosar, ¿no? A cerrarse, ¿no? Entonces, si se cierra es un problema, no van a tener que entrar y segmentar ese pedazo y sacarlo, ¿no? El corazón también tiene sus 2 momentos, puede presentar efecto agudo y tardío, ¿no? En realidad el responsable del efecto agudo en el corazón es el pericardio del corazón, ¿no? Como órgano. El pericardio se inflama, ¿no? Y el efecto tardío lo vemos en el tejido especializado, ¿no? En el músculo, ¿no? Donde puede haber una miocardiopatía, puede aumentar de tamaño el corazón y le quita la función al corazón, ¿no? Pierde función. Sí, esa es una complicación estudiada en caso de mama izquierda, cuando radiamos la mama izquierda. La médula también puede presentar sus 2 momentos de daño, ¿no? Su momento agudo, que le llaman el síndrome de Lermit, que dice, ¿han oído hablar del síndrome de Lermit? Dice que siente la persona, o los pacientes se refieren, que sienten como pulsos eléctricos, ¿no? Cuando se ha inflamado a nivel de la médula que ha recibido radiación, ¿no? Hacia los brazos, hacia donde las zonas que está irradiando los nervios que están inflamados. Y la otra, el efecto tardío, sería necrosis o desmielinización. El hígado también, el efecto agudo es hepatitis, ¿no? Inflamación del hígado. El efecto tardío es fibrosis,
La vejiga también, inflamación, ¿no? Como efecto agudo, que eso luego es reversible, y como efecto tardío la cistitis crónica. Bueno, ahí les puse unos ejemplos de las lesiones en los órganos, dependiendo, ese es un umbral de dosis, por eso es un efecto determinístico, y esos son los volúmenes que han estado involucrados, ¿no? En realidad, el umbral de dosis, como les dije hace un momento, el umbral de dosis también está en relación al volumen, ¿no? Y eso se ve en órganos que están dependiendo de su organización, ¿no? Si es en serie o en paralelo, ¿no? Es mucho más, en realidad en los dos, pero es mucho más importante en los tejidos, en los órganos que están organizados en paralelo, ¿no? Bueno, esos son todos los órganos. Y algunas de las características finales, ¿no? Los efectos agudos ambos tienen efectos de muerte celular, ¿no? Y básicamente los efectos agudos son en los tejidos de organización jerárquica, ¿no? Y los efectos tardíos en los tejidos de organización flexible, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre los dos tipos de, entre los dos tipos de respuesta de la radiación, ¿no? A tejido normal. Estamos hablando de tejido normal, esto solo es de tejido normal, ¿no? El cáncer tiene una respuesta un poco diferente, ¿no? Y es su evolución además en el tiempo. Los efectos agudos están relacionados en los primeros meses de irradiación, y los efectos tardíos en más de 6 meses, ¿no? Inclusive a años, como el que hemos visto, la necrosis del tejido del sistema nervioso central, lo que se puede presentar en años. Las cardiopatías también las cardiopatías las estudiaron o empezaron a estudiarlas después de que vieron de que mujeres con cáncer sobrevivientes de cáncer de mama, ¿no? Empiezan a hacer infartos. Entonces empiezan a relacionar que eran mujeres que habían recibido irradiación a la mama izquierda, ¿no? Donde un volumen del corazón había sido inevitablemente irradiado en el curso del tratamiento.